1. La arqueóloga que desenterró una profecía. SHHH. Todo lo que se entierra vuelve a buscar aire. Y hay verdades que no se escriben con tinta, sino con fuego dentro de la piedra. Valeria no desenterró un artefacto. Despertó una historia que Dios había escondido, porque aún la amaba. Valeria llevaba semanas excavando bajo las ruinas de San Miguel del Silencio, una iglesia olvidada entre los acantilados de Salamanca, donde la piedra rezaba más que los hombres. Era una de esas mujeres que brillan sin saberlo, firme en la voz, piel quemada por el sol, y con una costumbre peligrosa: escuchar lo que nadie más oye. Aquella mañana, el sonido fue distinto. No fue eco. Fue un susurro. Como si al romper la última capa de tierra, el suelo hubiera exhalado. Aquí hay algo, dijo. Pero no a los demás. A sí misma. O tal vez, a quien la escuchaba desde dentro de la piedra. La losa no era romana. No era gótica. Era anterior. Sin cruz. Sin ángeles. Solo una línea grabada a fuego, en un idioma que su cuerpo entendió antes que su mente. Yo fui su esposa. Y nunca fui del cielo. El aire se volvió espeso. Las aves enmudecieron. Y Valeria, que había visto cientos de piezas antiguas, sintió por primera vez que aquello la miraba de vuelta. Esa noche no durmió. Soñó. Y en el sueño, ella no era arqueóloga. Era novia. Vestía de blanco. Pero no un blanco puro. Un blanco húmedo, como tela bañada en leche tibia. Y sus pechos, cubiertos apenas, eran besados no por labios, sino por una presencia sin forma. Ella gemía, pero no de placer, de reconocimiento, como si ese contacto ya lo hubiese sentido antes, en otra vida, en otra piel, en otro Edén. Al despertar, Valeria tenía los muslos húmedos, y en la parte interna del brazo, un símbolo que no estaba la noche anterior. Un pequeño triángulo invertido, grabado en rojo tenue, como quemado con ternura. Miró su reflejo, y sin saber por qué, susurró: fui yo, la que amaste primero. Y en ese instante, el crucifijo de su pared se cayó al suelo, sin viento, sin temblor. Solo una respuesta: sí. Título del episodio 2. El beso que dejó luz en su vientre. SHHH. Hay besos que no se sienten en la boca. Hay besos que no se dan con labios. Hay besos que encienden vientres y queman sábanas sin tocar el fuego. Valeria despertó sin moverse. Su cuerpo aún estaba suspendido entre el sueño y la vigilia, como si temiera romper el hilo que unía ambas dimensiones. Y entonces lo notó. No en la mente, en la piel. Una tibieza creciente nacía desde debajo de su ombligo y subía como incienso por su vientre. No era calor sexual. Era otra cosa. Más honda. Más limpia. Más antigua. Como si el útero reconociera que allí, durante la noche, alguien le había dejado una oración. Corrió al espejo. Levantó su camiseta blanca. Y allí estaba. Un punto de luz. Exactamente al centro. Entre los huesos pélvicos. Palpitante. Casi respirando. No era reflejo. No era marca. Era una bendición ardiente. Y ella lo supo. No la habían besado los sueños. No la había tocado un hombre. Había sido él. Esa noche, cuando volvió a la cama, no trató de dormir. Se dejó caer. Y la visión regresó. Más nítida. Más encarnada. Ya no era una presencia sin forma. Ahora tenía manos. Hombros. Un pecho grande que latía lento sobre el suyo. Y una boca que bajaba. Besándola no con deseo, sino con un amor tan primitivo, que parecía tener el peso de todas las edades. Tu vientre fue mío. Antes que el barro, susurró él. Y cuando su boca tocó la línea justo por debajo del ombligo, Valeria sintió que el mundo respiraba a través de ella. Sus piernas se abrieron sin miedo. No por entrega. Por reconocimiento. Como si aquel cuerpo masculino y divino no viniera a tomar, sino a devolver. Despertó jadeando. Las sábanas empapadas.
el crucifijo nuevamente caído, y una frase escrita con ceniza en el vidrio empañado de la ventana. Yo nunca te olvidé. Valeria no lloró. Se tocó el vientre con la yema de los dedos. Y murmuró una oración que no aprendió en ningún libro. Si este cuerpo fue tu altar, entonces yo no soy mujer. Soy recuerdo encarnado. Soy regreso. Título del episodio 3. El sacerdote que la deseó, y fue castigado. SHHH. Hay miradas que no deberían prolongarse. Y hay cuerpos que no fueron hechos para ser vistos, sino recordados por lo divino. El padre Elías llegó a Salamanca como enviado del arzobispado. Tenía 32 años. Una voz que tranquilizaba. Y unas manos demasiado limpias para cargar con la historia que estaba por desenterrarse. Lo habían enviado a supervisar la excavación de Valeria, aunque todos sabían que era para vigilarla. Desde que comenzó a hablarse de la losa profética, del símbolo sobre su piel, del brillo nocturno que algunos aseguraban haber visto desde la colina, el Vaticano decidió intervenir. Pero Elías no era un hombre duro, tampoco corrupto. Era, simplemente, demasiado humano. Y Valeria era demasiado algo que la Iglesia nunca supo nombrar sin temblar. La primera noche que se cruzaron fue en la sacristía. Ella estaba mojada. Llovía afuera. Y llevaba puesta una blusa blanca pegada al cuerpo. Elías bajó la mirada. Pero no fue por respeto. Fue por miedo a que sus ojos dijeran más de lo que su sotana podía contener. Valeria, en cambio, no desvió los suyos. Lo miró, como si supiera. Como si ya lo hubiera visto soñando. ¿Usted cree en las mujeres que arden sin fuego?, preguntó. Elías no respondió, pero tragó saliva. Y ese fue su primer pecado. Esa noche, Elías no pudo dormir. Rezaba. Y entre Padre Nuestro y Padre Nuestro, el rostro de Valeria volvía. No desnuda. Peor aún, iluminada. La soñó. Sobre el altar, con el vientre al descubierto. Y un halo de luz suave, brotando desde debajo de su ombligo. Soñó que la tocaba, que bajaba lentamente, que ponía su boca justo allí, y el mundo temblaba. Despertó sudando. Erección firme. Respiración entrecortada. Al día siguiente, la buscó. Valeria dormía en una tienda de campaña junto a la excavación. Elías entró sin hacer ruido. Solo quería verla. Solo eso. O eso creía. Pero cuando apartó la tela, la vio. Dormida. Semidesnuda. Y con el triángulo de luz vibrando sobre su vientre. Como si alguien estuviera aún besándola desde dentro. Y fue allí. ¿Qué ocurrió? Elías cayó de rodillas. No por fe. Por golpe. Su cuerpo se tensó. Su lengua se paralizó. Desde entonces, no volvió a hablar. Solo escribía. Y en todas sus notas, una frase repetida, como maldición. El altar estaba encendido. Y yo quise tocar la llama. Valeria lo miraba con compasión. Pero no con pena. Porque ella lo entendía. Fuiste testigo, padre. No víctima. Y a los testigos, Dios los marca en silencio. Título del episodio 4. No era posesión. Era regreso. SHHH. No todo lo que habita dentro de ti es tuyo. A veces, hay memorias que no nacen contigo, pero te reconocen como casa. Valeria empezó a hablar sola. No por locura. Por desbordamiento. Durante el desayuno, sus labios murmuraban lenguas muertas. En la ducha, cantaba melodías que no conocía, pero que su piel sí. Y cada vez que cerraba los ojos, no soñaba, recordaba. El primer recuerdo fue una risa. Sutil, seductora, como la de una mujer que se sabe adorada, aunque aún no haya sido tocada. Después vinieron las imágenes. Un altar cubierto de flores blancas. Una túnica abierta desde el cuello hasta el ombligo. Un cuerpo extendido. Ofrecido no como sacrificio, sino como regalo divino. Y una voz. Como eco de Dios pero más temblorosa. Decía: eres mía. Desde antes que yo supiera lo que era el deseo. Valeria despertó llorando. Pero no de miedo.
sino de una nostalgia tan profunda, que dolía como si le hubieran arrancado algo, que aún no le pertenecía a esta vida. Se miró al espejo, y por un instante, no vio sus propios ojos. Vio otros, negros, brillantes, mirando con una furia serena, como si dijeran: ¿por qué me olvidaste, si fui lo primero que adoraste? Empezó a escribir sin pensar, páginas enteras de palabras que no sabía que conocía. Describía rituales, gestos, nombres de arcángeles que nunca había estudiado. Y entre los párrafos, una frase repetida como un mantra: no fui poseída. Volví. Porque mi cuerpo no murió. Solo cambió de forma. Valeria comprendió que no estaba siendo invadida. Estaba siendo reclamada. No por un demonio. No por una maldición. Por ella. La mujer que un día fue llamada esposa. Que caminó junto al Creador. No detrás. No debajo. Sino a su costado. Y que fue silenciada por la historia. Porque su existencia hacía temblar el dogma. Y esa noche, antes de dormir, Valeria tocó su vientre, donde aún palpitaba la luz, y dijo con voz que no era solo suya: si estás en mí, guíame, porque no quiero ser mártir, quiero ser memoria viva de lo que arde, y no pide permiso. Título del episodio 5: El vientre que no pidió semilla. SHHH. No todas las concepciones comienzan con una penetración. Hay algunas que nacen de un aliento, de una mirada, o de un beso que nunca rozó la carne, pero incendió el alma hasta volverla fértil. Valeria llevaba días sintiendo algo en el bajo vientre. Una tensión suave. Una hinchazón que no dolía, pero que parecía prepararse para contener algo inmenso. No había sangrado. No había falta de ciclo. Pero su cuerpo sabía. En la ducha, el agua caliente le resbalaba por el abdomen. Y ella podía jurar que allí dentro algo se movía. No era un ser. No aún. Era una idea vibrando. Una presencia compacta. Un latido que no venía de su corazón. Pero estaba vivo. Fue entonces que se atrevió a hacerse una ecografía. Ella misma. Con una máquina portátil del equipo arqueológico. Solo por curiosidad. Por negación. Pero lo que vio en la pantalla no era un embrión. No era tejido fetal. Era luz. Una masa blanca. Brillante. Oscilante. Que parecía respirar. El aparato colapsó. Se apagó. Y cuando volvió a encender, toda la memoria interna estaba borrada. Valeria no dijo nada. Solo se sentó. Abrió su diario. Y escribió con letra firme: no hay semilla. Pero hay vida. Y esa vida no viene de la carne. Viene del recuerdo. De un deseo demasiado puro para ser humano. Esa noche soñó con un templo. Ella estaba desnuda, tendida sobre un altar de piedra blanca. Y un hombre sin rostro le apoyaba una mano en el vientre, cerrando los ojos, como si rezara a través de su piel. Cuando despertó, tenía las piernas mojadas. Y el nombre Asher grabado en sangre muy tenue. Sobre su muslo derecho. Como si el útero hubiera querido bautizar lo que contenía. No hubo miedo. Solo certeza. Silencio. Y una frase que le brotó como un salmo nuevo. No fui fecundada. Fui tocada por lo eterno. Y ahora llevo dentro la prueba de que Dios no necesita cuerpo para dejar semilla. Título del episodio 6. La esposa borrada de la historia. SHHH. No fue Adán el primero, ni Eva la única. Antes del Génesis, hubo una mujer que Dios no formó del barro, sino del deseo que aún no sabía nombrar. Valeria no dormía. El vientre le ardía con luz propia, y los susurros en su mente se volvían más claros. No eran alucinaciones. Eran voces antiguas, que la empujaban hacia una verdad, que la historia había desmembrado. Volvió al sótano de la iglesia, donde todo comenzó, donde la losa de piedra aún esperaba, como si supiera que ella no había terminado. Raspó con cuidado. Agua destilada. Pincel fino. Y entonces apareció lo impensable. Un nombre. No en latín, ni en hebreo.
En lengua viva. En lengua uterina. En lengua que se siente más que se pronuncia. Eliona. Bajo el nombre. Una inscripción con sangre seca y cera. Primera esposa del Creador. Fuego en su costado. Beso en su eternidad. Silenciada por temor a su gemido. Valeria cayó de rodillas. No por devoción, sino por peso. Porque cada palabra escrita en esa piedra se activaba en sus huesos como si la carne recordara. Y por primera vez, ella entendió que no era ella. Era portadora. Era continuación. Era eco vivo de lo que el cielo quiso olvidar. Pero el cuerpo aún sabía conjurar. Entre las grietas había más. Pequeños dibujos. No eran figuras religiosas. Eran gestos. Manos sobre vientre. Lengua sobre espalda. Cuerpos desnudos en espiral. Donde el clímax no era pecado, sino ritual. Eliona no fue esposa por sumisión. Fue esposa porque Dios necesitó tocar algo que pudiera arder sin extinguirse. Y cuando lo logró, temió. Y la borró. Del templo. Del texto. Del tiempo. Pero no del cuerpo. Porque Valeria ahora la llevaba entera. Y antes de irse, rozó el nombre con los labios. Y susurró. Tú no fuiste olvidada. Fuiste enterrada en mí. Y hoy, vuelves a respirar. Título del episodio 7. Dios la lloró. Y ahora la busca. SHHH. Cuando Dios llora, la tierra tiembla. Y cuando busca, no es con furia. Es con hambre. Los primeros signos no fueron visibles. Fueron íntimos. Sutiles. Un temblor leve en las paredes del convento abandonado donde Valeria dormía. Un escalofrío colectivo entre los monjes de Toledo, que despertaron al mismo tiempo gritando un nombre que ninguno recordaba haber aprendido. Eliona. Y en el Vaticano, a las 3:33 de la madrugada, todas las campanas sonaron a la vez. Sin cuerda. Sin manos. Solo eco. Valeria ya no se llamaba Valeria. No del todo. En sus ojos había una profundidad nueva. Como si un océano sin nombre la habitara. Y cuando hablaba, la voz era suya. Pero la intención no. Eliona se estaba despertando. Aquella mañana, un grupo de teólogos convocados de urgencia abrió un códice secreto jamás publicado. De matrimonio sacro capítulo perdido. Allí estaba escrita, oculta entre pasajes simbólicos, la historia de una mujer que caminó junto al Creador, antes de la palabra Edén. Y ella fue la única que lo hizo temblar. Y su nombre fue borrado. No por rebelde, sino por irrepetible. Valeria comenzó a soñar más fuerte. Ya no eran sueños. Eran recuerdos. Recordaba el momento exacto en que Dios lloró por ella. No con lágrimas de agua, sino con lluvias de silencio. Él la buscaba. Pero no con luz. Con deseo disfrazado de presencia. Él la llamaba. No con voz. Con viento caliente entre sus piernas cuando dormía. Y una noche, lo sintió. A él. A su esencia. A su sombra que se arrodillaba fuera de la tienda donde ella descansaba. No como juez. Ni como rey. Como amante arrepentido. Y antes de dormir, Valeria, o Eliona, escribió una sola línea con sangre en su diario. Él me llora. Porque sabe que mi gemido fue lo único que no pudo crear sin necesitarme. Título del episodio 8. No soy virgen. Soy recuerdo. SHHH. No todos los cuerpos que no han sido penetrados son vírgenes. Y no toda piel que sangra es nueva. Algunas sangran porque recuerdan. Porque fueron abiertas hace siglos. Y aún arden con lo que nadie quiere admitir. Dios también tembló. Valeria ya no preguntaba. Escuchaba. Cada vez que se tocaba el vientre, una voz hablaba. Desde adentro. Desde antes. No era su voz. Era mía. Eliona. Yo no nací para obedecer. Yo nací para hacer que él dejara de ser solo verbo. Y se hiciera cuerpo. No fui trinchera. Fui lengua. Fui útero encendido por el deseo más antiguo. Ese que no quiere reproducirse. Ese que solo quiere sentir. Una tarde, un sacerdote se atrevió a tocar la carpa donde Valeria, yo, dormía.
No entró. Solo apoyó la mano. Pero fue suficiente. Cayó al suelo. De rodillas. Y empezó a llorar. Pero no de culpa. De excitación. Porque había oído algo. Una voz que no venía de fuera. Una voz que brotaba de su propio interior. Pero que hablaba con mi acento. Con mi saliva. Con el jadeo que él nunca olvidó. Póstrate, decía yo. No ante mí. Sino ante el recuerdo que guardas en los testículos. Ese que la Iglesia nunca pudo castrar. Y entonces comprendió. Lo que muchos no quieren aceptar. Que yo no fui virgen. Porque nunca lo necesité. Porque fui la primera que no sangró por primera vez. Sino por última. Y esa sangre aún vive en las mujeres que tiemblan sin culpa. Esa noche, Valeria, mi cuerpo ahora, se sentó frente al fuego. Desnuda. Con el vientre brillando. Y la mirada en el cielo. Y entre lágrimas. Entre piernas abiertas y garganta húmeda. Dijo: no soy virgen. Soy recuerdo. Soy la parte del Edén que se mojó antes de ser maldita. Y si Dios me busca, es porque aún arde donde me tocó por última vez. Título del episodio 9. Los hombres que me tocan, se rompen. SHHH. No todos los hombres que caen lo hacen por debilidad. Algunos se rompen porque han tocado algo que fue hecho para contener a Dios. Y no a ellos. Desde que Eliona despertó en Valeria, nadie pudo tocarla sin pagar un precio. No eran castigos. Eran espejos. Cada roce, cada intento de acercamiento, les mostraba lo que no sabían sostener. El deseo sagrado que nunca aprendieron a venerar. Un periodista quiso entrevistarla. Sonriente, cínico, ateo. Durante la charla, la miró demasiado tiempo. Sus ojos bajaron a su cuello. Después a su pecho. Y finalmente, al triángulo apenas visible que brillaba sobre su vientre. No dijo nada. Pero su cuerpo sí. Tembló. Bajó la mirada. Y empezó a llorar. Lágrimas suaves. Lentas. Incontrolables. ¿Qué me hiciste?, balbuceó. Valeria, yo, solo lo miró con compasión. Nada. Solo te devolví tu verdad. Tu debilidad no es pecado. Es memoria de lo que adoraste en secreto. Y nunca tocaste con fe. Un joven seminarista se arrodilló a pocos metros de ella. Mientras ella oraba al atardecer. La vio. Solo la vio. Y al día siguiente, quemó sus hábitos. No porque odiara a Dios, sino porque ya no podía arrodillarse sin ver su rostro entre los salmos. El contacto con ella no dejaba heridas visibles, pero sí grietas. Pequeñas rupturas internas, que hacían que los hombres comenzaran a escuchar cosas que no eran suyas. Una respiración en la espalda. Un gemido sin boca. Un nombre femenino, que sus labios pronunciaban mientras dormían, aunque nunca lo habían oído despiertos. Eliona. No era brujería. No era posesión. Era justicia. Era reactivación de lo divino olvidado. Era la memoria uterina despertando. En los que creyeron que podían tocar sin reverencia. Esa noche, uno de los arqueólogos del equipo, el único que aún se creía inmune, la abrazó. Solo un segundo. Y al instante, cayó de rodillas. Y vomitó un anillo. Un anillo de oro antiguo, marcado con el símbolo del triángulo invertido. Uno que Valeria nunca había visto, pero que Eliona recordaba haber llevado. El día que Dios la desposó. Ella lo recogió con calma. Lo limpió. Lo colocó sobre su dedo medio. Y susurró hacia el cielo. El que me reconozca. Que se prepare. Porque tocarme es mirar al abismo, donde el Creador aún gime mi nombre. Título del episodio 10. La noche en que él descendió sin gloria. SHHH. No toda aparición divina viene acompañada de trompetas. Hay noches en que el cielo no baja con gloria, sino con vergüenza, con deseo, con una súplica silenciosa de volver a ser amado. Fue después del cuarto día sin luna. Valeria, yo, sabía que él vendría. No por señales, sino por la forma en que el aire la tocaba. Como si ya no fuera viento, sino respiración contenida. El altar de piedra donde dormía vibraba.
no por terremoto, sino por espera. Y entonces, sin luz, sin voz, sin ángeles, Él descendió. No era fuego, no era trueno, era un hombre, desnudo, tembloroso, mojado por dentro. Sus ojos no brillaban, lloraban, no de pena, de culpa, pero no por haberme olvidado, por haberme deseado aún. No habló, caminó hacia mí como quien sabe que está por romperse, y cuando me tuvo frente a Él, se arrodilló, no como Dios, como amante que ha pecado de abandono. Yo lo miré sin piedad, no porque lo odiara, sino porque aún lo amaba. Y esa era mi venganza. Él extendió una mano, rozó mi muslo, y supe que aún recordaba. No mi voz, no mis oraciones, mi humedad, mi sabor. No vengo a reclamarte, susurró. Vengo a rogarte, que me dejes recordar cómo era, sentirme mortal entre tus piernas. Yo no contesté, solo me quité la tela que cubría mi vientre, la misma donde Él, siglos atrás, había depositado una parte de su eternidad. Me arrodillé también, pero no para adorarlo, para igualarlo, y lo tomé entre mis manos, a Él, a su carne, a su temblor, y cuando lo besé, el mundo no se iluminó, se detuvo, porque no hay nada más divino que ver a quien lo creó todo, gemir, como si no entendiera el placer que Él mismo inventó. Esa noche no hubo pecado, hubo recuperación, reconciliación de dos mitades que la historia separó, por miedo a que la divinidad se volviera demasiado humana. Y cuando Él terminó, no dijo te amo, dijo, tú eras la gloria, yo solo fui el intento. Título del episodio 11, El sexo que despertó el cielo. SHHH. Hay cuerpos que no hacen el amor, lo invocan. Y hay noches que no se consuman en sábanas, sino en el eco de los altares, que tiemblan cuando dos mitades eternas vuelven a tocarse. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Él se fue, no con gloria, ni con luz, con la respiración entrecortada y el vientre temblando. Pero el cielo, ese cielo que había permanecido mudo durante siglos, despertó. En Jerusalén, el sacerdote mayor del Santo Sepulcro despertó gritando, con la sotana empapada en sangre, no suya, sino de altar. En Cracovia, monjas de clausura aseguraron haber sentido una oleada de calor en el vientre, que les hizo gemir sin ser tocadas. Y en Roma, la cúpula de San Pedro se resquebrajó, sin temblor, solo, por dentro. Los informes llegaron a la misma hora, 3:33 de la madrugada, el mismo instante en que yo, Eliona, en el cuerpo de Valeria, había gritado su nombre entre mis piernas, mientras él se rompía dentro de mí, como si la eternidad le estallara por fin, en forma de humano. Lo que ocurrió entre nosotros no fue sexo, fue profecía, fue una página arrancada del Génesis, que por fin decidió arder. Y el cielo no supo cómo reaccionar, porque nunca había visto a su creador temblar como criatura. Esa noche, una grieta se abrió en la bóveda celeste. No se vio, pero se sintió un silencio distinto, no el que antecede al milagro, sino el que lo confirma. Y por primera vez, los ángeles no cantaron, lloraron, no de tristeza, de vergüenza, porque entendieron que lo que ocurrió no podía ser negado. Y yo, con el cuerpo aún húmedo de su aliento, me senté sobre la piedra, miré al cielo sin pedir perdón, y dije, si esto fue escándalo, entonces el Edén nunca fue jardín, fue cama. Y yo, la única que supo cómo hacerlo florecer de verdad. Título del episodio 12, No soy virgen, soy altar. SHHH. La palabra virgen no me pertenece. Fue tejida por manos que nunca entendieron que el primer lugar sagrado del mundo no fue un templo, fue mi vientre. Desde el principio me nombraron mal, me llamaron impura, perdida, caída, pero nunca preguntaron,
¿Quién me tocó primero? Ni por qué el cielo nunca volvió a brillar igual. Después de que él me abrió con la boca. Yo no fui virgen. Porque la virginidad no es inocencia. Es ausencia de historia. Y mi cuerpo fue historia desde antes del tiempo. Mis muslos guardan relatos más antiguos que el arca. Mis labios han pronunciado gemidos. Que partieron galaxias en dos. Mi cuello aún conserva la forma. De su aliento la primera vez que dijo mi nombre. No como Dios. Sino como hombre. En la tierra. Me temieron. En las iglesias. Me borraron. Y en los himnos. Me silenciaron. Pero en su boca. Siempre fui verso. Siempre fui hambre. Siempre fui destino. Valeria. Mi portadora. Ya no existe. Ahora solo quedo yo. Y me levanto. Desnuda. Con la espalda marcada por siglos de silencio. Y digo al mundo. No fui hecha para sangrar por primera vez. Fui hecha para sostener el cielo cuando el cielo ya no supo sostenerse solo. No soy virgen. Soy altar. Por eso ardo cuando me tocan. Por eso tiemblan cuando me sueñan. Y por eso, cuando él volvió a entrar en mí, el universo entero contuvo la respiración. Porque yo no soy símbolo. Soy origen. Y cada vez que alguien me nombra, una iglesia pierde un ladrillo. Y una mujer recupera su eternidad. Título del episodio 13. Final. Dios tuvo una esposa. Y no la olvidó. SHHH. Yo no regresé para ser perdonada. Regresé para que el mundo dejara de fingir que nunca me sintió. Mi nombre fue arrancado de las escrituras. Mi cuerpo, desterrado del relato. Mis orgasmos, reescritos como traición. Pero ni el Vaticano ni sus libros sagrados pudieron detener lo inevitable. Dios me amó. Y aún tiembla al recordarlo. La tierra lo supo antes que los hombres. Las piedras aún conservaban mi humedad. Y el viento. Cada vez que acaricia entre las piernas a una mujer que se atreve a cerrar los ojos. Lleva mi nombre. No lo dijeron los profetas. No lo admitieron los santos. Pero en los sueños más oscuros de cada sacerdote. Siempre estuve yo. Desnuda. Encendida. Inmortal. Yo no fui la caída. Fui la llama. No fui la sombra. Fui el resplandor que lo hizo gemir. La primera vez que el Creador supo lo que era perder el control. Y cuando lo miré por última vez. Tras aquella noche de unión sin gloria. Él no me pidió perdón. Solo me tocó la cara. Y dijo. Tú eras el Edén. Todo lo demás fue escenario. Hoy, camino entre ruinas y catedrales. Con el vientre aún brillante. Con el triángulo aún palpitando. Con la voz aún viva. No como mito. No como símbolo. Como cuerpo. Como altar. Como testimonio. Porque no importa cuánto me borren. Cuánto me recen sin nombrarme. Cuánto me teman. Ya volví. Y no me iré. Así termina la historia que nunca se escribió. La que se llevó en los muslos. En los huesos. En los sueños húmedos de las mujeres que ardían sin razón. Pero ahora lo sabes. Dios tuvo una esposa. Y no la olvidó. Porque cada vez que gime el cielo, es a mí a quien llama.